nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros y amigos acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes, país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, el contexto político que nosotros estamos viviendo, si lo viéramos desde el punto de vista de los números que maneja el gobierno, de los números no de encuesta de candidatos, sino los números que se manejan en el gobierno en base a su política económica, la campaña debería estar más enfocada en el ámbito de una prudencia partidaria, donde los candidatos puedan esgrimir su propuesta frente a la población de la manera más civilizadamente posible, evitar el transfugismo, evitar la maledicencia entre los partidos políticos, entre sus dirigentes, porque realmente a la República Dominicana, luego de que pasen las elecciones, está convocada, el liderazgo político está llamado a sentarse en la mesa de la negociación, porque la situación que hay en términos del gasto del gobierno versus la deuda y el gasto del capital es algo realmente que debe de atenderse urgente. Señores, cuando nosotros hablamos que por el servicio de la deuda se paga el 31% del presupuesto, el 31% del presupuesto, y estamos hablando que el 20% de ese presupuesto, solamente el 20% se destina al gasto de capital, estamos hablando que el que gane, ya sea Abel Martínez, ya sea el presidente Abinader, ya sea el expresidente Fernández, el que gane de los tres, tendrá que buscar inmediatamente una cumbre política para poder enfrentar este tipo de situación. Cuando nosotros hablamos en términos económicos y de números, quizá la gente no entienda, un 31% en pago de deuda. Sí, estamos tomando mucho más prestado que lo que la economía está produciendo. Pero aparte de eso, estamos pagando el 31% para el pago del servicio de esa deuda. Pero además, estamos invirtiendo en gasto de capital un 21% del presupuesto. Cuando hablamos de gasto de capital, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al puentecito que necesita una comunidad lejana, nos estamos refiriendo a una callecita llena de hoyo en un barrio de la capital, nos estamos refiriendo a la construcción de una escuela, a un hospital, no estamos refiriendo a la contratación de nuevos maestros, no estamos refiriendo al tema de salud pública, que ya se gasta bastante con las parturientas haitianas. Estamos entonces ante la presencia de un Estado que tiene muchas demandas, pero tiene pocos recursos para dar el frente. Entonces, si nosotros pensamos que realmente la economía que está basada en tres rubros fundamentales, turismo, inversión extranjera y lo que tiene que ver con las remesas, pero pensemos por algún momento que hay una crisis global, como ha pasado en otras ocasiones, y que la economía tenga un shock, tenga una parálisis, y que esos dólares dejen de fluir a nuestra economía. ¿Qué pasaría? Las deudas no esperan, todos los meses hay que pagarlas. Y todo esto entonces se incrementa con la ausencia del Estado. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, el metro, una obra importantísima que conecta el centro con la periferia, que conecta los barrios periféricos al Santo Domingo, al polígono central, donde están las universidades y los principales centros de trabajo y oficinas públicas. Lo vemos descuidado. Entonces nos preguntamos por qué el ascensor del metro no funciona. Simple, porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. Eso hay que decirlo. No hay recursos para arreglar eso. Entonces, toda esa ausencia de políticas públicas, y no lo digo yo, esto lo dice un informe que sale hoy recogido en la prensa nacional, eso se verifica en que el gasto de capital ha bajado. La presencia de obra en todo el territorio nacional ha bajado. Y esto tiene que llamar la reflexión a los principales líderes del país, que pasado este proceso electoral, porque ahora no lo van a hablar, porque eso no es político, eso no es político, eso no da voto. Aquí decirle al país que se va a hacer una reforma fiscal luego que pasen las elecciones, eso nadie lo va a decir, porque eso implica que usted tiene, que hay que sacarle más dinero a usted de los bolsillos
para el gobierno poder sufragar el ejercicio del Estado. ¿Por qué? Porque todos los oficios que el Estado paga, que paga el Ejecutivo, se paga con lo que recauda a través de los impuestos. Entonces tendrá que hacerse un gran pacto fiscal que permita que el gobierno pueda tener la capacidad de poder enfrentar todo este tema. Ese déficit fiscal es producto de años, de muchos años. No podríamos decir que eso tiene que ver básicamente con este gobierno. Lo que sí nosotros queremos llamar es, en base a estos datos que son escalofriantes, es que el liderazgo político debe de tener un mayor nivel de responsabilidad en este momento. Porque miren, mis queridos amigos, el que resulte ganador en este proceso, en este próximo proceso electoral, está obligado a tener un pacto. Y esto no tiene que ver que si el partido de gobierno tiene todos los senadores y todos los diputados para poder llevar a cabo todas las reformas. Porque por el contrario, fíjense lo que es la vida y la política. En este marco, al gobierno le conviene, en caso de ganar las elecciones, para poner el caso hipotético del lado del gobierno, le conviene tener un Congreso variopinto. ¿Ustedes saben por qué? Porque en términos de tomar las medidas económicas, esa granada no le va a corresponder solamente a un partido, sino que será un pacto de nación. Entonces imaginémonos nosotros que el PRM dice que vamos a ganar 32 senadurías, ya la oposición no tiene ahí un valor vinculante. Todas las medidas que el gobierno lleve a cabo y el partido de gobierno lleve a cabo van a ser de su única responsabilidad, porque no habrán, en términos de representación institucional, no habrá con quién hablar. ¿Por qué? Porque ellos podrán hacer todas las reformas. Y si son reformas que van a afectar al bolsillo de la gente, entonces no habrá excusa. Porque la oposición lo único que le quedará será las calles para gritar y para exigir. Pero en términos de poder llevar a cabo esas reformas y esas leyes, será de la responsabilidad exclusiva del partido de gobierno. Fíjense cómo se plantea el tablero político, que es al PRM, en caso de ganar las elecciones, quien le convendría que el Congreso de la República tenga representación de todos los partidos, no de un solo partido. Porque esos datos que se recogen en ese estudio, que indica que el 31% del presupuesto, o sea, lo que el gobierno le dice al Congreso, que son la cantidad de recursos que va a utilizar para llevar a cabo la función del Ejecutivo durante un año fiscal, es de un 31%. O sea, hay que sacarle el 31% de ese presupuesto y pagarlo para la deuda. Lo que queda para gasto de capital, escuelas, hospitales, pago de la Fuerza Armada, los profesores, todo eso. Entonces eso es 20.5 gasto de capital, lo que va a invertir el gobierno en la gente. Mientras tanto, la gente puede seguir consumiendo mucha propaganda gubernamental, porque eso es lo que le queda, mucha propaganda. Pero en términos prácticos se siente la ausencia en términos de obra del gobierno en toda la geografía nacional. Francis, llévatelo.